Situada en una posición estratégica en el mar Báltico, Pomerania se convirtió en uno de los ducados más poderosos de Europa del Este. Más tarde, esta región se transformaría en una de las más importantes del Reich alemán, pero todo cambiaría con la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, estamos hablando de Pomerania, que fue en su día la joya de Prusia, donde los alemanes constituían más del 99% de la población. Sin embargo, en muy poco tiempo, casi todos los rastros alemanes desaparecieron de la región. Pero, ¿cómo un principado eslavo llegó a convertirse en uno de los territorios centrales de Alemania? ¿Por qué Alemania perdió esta región? ¿Y cuán alemana sigue siendo Pomerania hoy en día? Todas estas fascinantes preguntas serán respondidas en el video de hoy. ¡Que lo disfruten! El nombre Pomerania proviene del término eslavo po more y significa junto al mar, lo que ya indica sus orígenes eslavos. Después de que las tribus germánicas, incluyendo los vándalos, se dirigieran al oeste durante las migraciones, tribus eslavas se asentaron en la región. Estas tribus fueron posteriormente llamadas los pomeranios. Trajeron consigo nuevas costumbres, idiomas y prácticas religiosas que cambiaron fundamentalmente la estructura sociocultural de la región. Fundaron numerosos asentamientos y desarrollaron su propio orden social, caracterizado por una estructura tribal con príncipes locales en la cúspide. Sin embargo, a partir del siglo XII, la región comenzó a acercarse cada vez más a los territorios de habla alemana. Esto comenzó con la cristianización de la población local. Misioneros del Sacro Imperio Romano Germánico y de Dinamarca desempeñaron un papel crucial en la propagación del cristianismo entre los grupos eslavos. Pero el establecimiento de monasterios e iglesias no solo cumplía con fines religiosos, sino que también buscaba vincular cultural y políticamente a Pomerania con Europa occidental. Esto sentó las bases para la colonización del este, a menudo llamada colonización alemana medieval. Durante el siglo XIII, numerosos campesinos, artesanos y comerciantes alemanes emigraron hacia el este, asentándose principalmente en Pomerania. Este movimiento fue fomentado por los príncipes pomeranos, que veían en los colonos una oportunidad para revitalizar la economía y modernizar la administración de sus territorios. Los colonos alemanes trajeron técnicas agrícolas avanzadas, relaciones comerciales y una nueva cultura urbana, lo que llevó a la fundación de muchas ciudades. Gracias a esto, comenzó el ascenso económico de Pomerania, que se integró gradualmente en la poderosa red de la Liga Hanseática, la alianza más fuerte del norte de Europa. Así, las muchas tribus que una vez habitaron la región se unieron bajo la dinastía de los Grifos, formando un único ducado. A pesar de los conflictos internos y las amenazas externas, lograron mantener la independencia de Pomerania durante un tiempo relativamente largo y fortalecer su identidad dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, al final de la Edad Media, el poder de la dinastía eslava comenzó a declinar. La región se vio envuelta repetidamente en conflictos entre los estados vecinos, como los enfrentamientos entre Polonia y la Orden Teutónica en el Báltico. El punto culminante fue la Guerra de los 30 años, uno de los conflictos más devastadores de la historia europea, que tuvo un profundo impacto en Pomerania. No solo la región quedó devastada por batallas, saqueos y una masiva pérdida de población, sino que el último duque de la dinastía de los Grifos murió durante el conflicto sin dejar herederos. Esto significó el fin de la dinastía, y con ello, el fin de la independencia política de Pomerania. Así, en la Paz de Westfalia, se decidió dividir toda la región entre Suecia y Brandeburgo-Prusia. Suecia obtuvo un pie en Europa Central, mientras que Brandeburgo sentó las bases para lo que más tarde sería la poderosa Prusia. El territorio prusiano
fue conocido como Pomerania Occidental o Vorpommern, mientras que la parte oriental fue llamada Pomerania Oriental o Hinterpommern. Para Prusia, la anexión de Pomerania representó un gran avance. No solo les dio acceso al mar Báltico, incluyendo importantes puertos como el de Stettin, sino que también amplió su influencia en el norte y este de Europa. Además, creó una zona de amortiguamiento frente a sus enemigos, Polonia y Suecia. Sin embargo, a pesar de estos avances, se produjeron repetidas guerras devastadoras entre estas tres potencias, aunque el equilibrio de poder se fue inclinando gradualmente a favor de Prusia. Suecia, debilitada por varias guerras costosas, incluida la Gran Guerra del Norte, adoptó una postura aislacionista, mientras que Polonia se encontró cada vez más amenazada por sus vecinos, Rusia, Austria y Prusia. Finalmente, en el Congreso de Viena, toda Pomerania fue entregada a Prusia. Esto marcó el inicio del rápido desarrollo de la región. El avance de la agricultura, el comercio y la industria condujo a un fuerte crecimiento económico. Como en el resto de Prusia, Pomerania experimentó una rápida industrialización, y ciudades como Stettin se convirtieron en importantes centros del Reich. La expansión de la infraestructura, especialmente de los ferrocarriles, también mejoró las conexiones entre Pomerania y los demás estados alemanes, así como con Europa Occidental. Esto cambió aún más la estructura demográfica de la región a favor de los alemanes. En un censo, los eslavos representaban ya menos del 1% de la población total. Debido al papel central de Prusia en la Alemania unificada, la importancia de Pomerania también creció. Los suelos fértiles, especialmente en Pomerania Occidental, contribuyeron significativamente al abastecimiento del Reich con productos agrícolas, como cereales, patatas y remolacha azucarera. Los puertos desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de la flota imperial. La posición estratégica de Pomerania en el mar Báltico fue de gran importancia para la defensa del Reich alemán, especialmente frente a posibles amenazas desde el este. Por esta razón, en Pomerania se establecieron importantes instalaciones militares y guarniciones, que contribuyeron a la preparación para la guerra del Imperio alemán. Esa preparación pronto sería puesta a prueba. Mientras que la región se mantuvo en gran medida al margen de las destrucciones durante la Primera Guerra Mundial, la situación cambió drásticamente durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota alemana en Stalingrado, el Ejército Rojo Soviético avanzó rápidamente hacia el oeste, devastando todas las regiones a su paso hacia Berlín, incluida Pomerania. Durante la guerra, se construyeron varias líneas defensivas en Pomerania para retrasar o detener el avance soviético. Los combates se intensificaron especialmente en los últimos meses del conflicto, cuando el Ejército Rojo se acercaba a Berlín. La línea de Pomerania, una serie de fortificaciones, tenía como objetivo proteger Berlín. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, fue atravesada por el Ejército Rojo a principios de 1945. Ante el avance soviético, millones de alemanes de las provincias orientales del Reich, incluida Pomerania, huyeron hacia el oeste. Las condiciones de la huida eran extremadamente duras y muchos murieron de frío, hambre o como resultado de ataques soviéticos. Ciudades como Stettin y Köslin también sufrieron bombardeos masivos, y la Segunda Guerra Mundial también marcó el final de Pomerania bajo la bandera alemana. Después de la guerra, de acuerdo con las decisiones de la Conferencia de Potsdam, gran parte de Pomerania fue entregada a Polonia. La población alemana restante fue en gran parte expulsada en los años siguientes, y la región fue repoblada por polacos y colonos de otras partes de Europa del Este. Millones de alemanes fueron expulsados sistemáticamente de sus hogares y a menudo tuvieron que desplazarse hacia el oeste en condiciones extremadamente difíciles, sufriendo por la falta de transporte, alimentos y refugio. Incluso Stettin,
que estaba al oeste del Oder y donde ya se había establecido una administración alemana, fue entregada a Polonia por el Ejército Rojo en julio de 1945, lo que llevó a la expulsión de todos sus habitantes. Pomerania fue profundamente transformada, tanto demográfica como culturalmente. La presencia alemana, que se remontaba a siglos atrás, prácticamente desapareció en pocos años. En julio, el pequeño territorio alemán restante se fusionó con el Estado Libre de Mecklemburgo para formar el Estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Por orden del gobierno militar soviético, en 1947 se eliminó el nombre Pomerania y la región pasó a llamarse simplemente Mecklemburgo. No fue hasta 1990 que el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental fue restaurado, con Schwerin como capital, y se unió a la República Federal de Alemania el 3 de octubre de 1990. Pero, ¿qué queda hoy de la presencia alemana en la Pomerania actual, ahora polaca? A pesar de las grandes expulsiones, algunos alemanes permanecieron. Ser alemán, por supuesto, era extremadamente impopular después de las atrocidades cometidas por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Pero con la caída del bloque del Este en los años 90, comenzó un pequeño renacimiento de las tradiciones alemanas en Pomerania. Las relaciones entre Alemania y Polonia han mejorado considerablemente desde el final de la Guerra Fría, lo que ha llevado a una mayor cooperación cultural y económica. Los temas históricos y de memoria se abordan cada vez más en un espíritu de reconciliación. Tanto en Alemania como en Polonia, hay una creciente conciencia de que la historia de Pomerania es parte de un patrimonio europeo compartido. Han surgido numerosas iniciativas y proyectos para promover el intercambio cultural y sanar las heridas históricas. Además, la región es ahora muy popular entre los turistas alemanes que visitan el Báltico. Numerosos edificios históricos todavía recuerdan la historia alemana, y en la Pomerania actual viven alrededor de 5.000 alemanes. Sin embargo, esto es mucho menos que en otras antiguas áreas orientales alemanas. En Silesia, por ejemplo, todavía viven más de 100.000 alemanes. Pero ya he hecho un video específico sobre este tema.